Steven Universe es una serie que emana un sinfín de sentimientos variados, que van desde el amor y compañerismo genuino, pasando al rencor o rabia acumuladas, o también tristeza y melancolía producto de momentos emocionales bastante marcados, con algunos siendo especialmente potentes al grado de marcar la serie como un gran momento de inflexión. Y es por eso que en esta ocasión les traigo mi top 10 sobre los capítulos más emocionales de todo Steven Universe, empezando por los más leves que no llegan a ser un mega drama, hasta los más sensibles, afectivos o conmovedores que sin duda sacaron varias lágrimas en buena parte de la audiencia. Y bueno, sin nada más que agregar, empecemos con el contenido. Cualquier cosa podría ser y podría aprender a amar como tú. Y en el último puesto del especial tenemos a Burbujeado, que si bien no parece inicialmente dramático, se va tornando más reflexivo y sentimental a medida que va avanzando, con Steven topándose con Eyeball en el espacio profundo y tratando de ser su amigo mientras van a la deriva. Y a pesar de la obvia negativa de Eyeball, eso no le impidió a Steven salvarle la vida luego que acabara lastimada, al grado que Steven curó su gema rota como acto de buena fe y amabilidad genuina, lo que al final no sirvió de nada, ya que Eyeball intentó acabarlo usando su cincel invocado, por lo que Steven no tuvo más opción que lanzarla al vacío mientras se quedaba solo en su burbuja a la deriva, sumido en una desolación y zozobra al no haber nada ni nadie que lo salvara en ese momento, con su burbuja encogiéndose más y más, al Steven ir perdiendo las fuerzas y esperanza. Pero contra todo pronóstico, las Gems lograron encontrarlo a tiempo y salvarle la vida, con todos compartiendo un gran abrazo emotivo al ver que Steven recobraba la conciencia, ofreciendo así un sublime cuadro grupal de Steven y las Gems llorando al haber protegido toda su unidad, para luego aceptar la decisión de Rose de haber destruido a Pink, que se había enterado episodios atrás, siendo así un capítulo con una gran carga emocional y narrativa que tiene una conclusión madura y a la vez bastante tierna, mostrando las Gems en su faceta más personal, todas a la vez y como nunca antes. Pero al aparecer solo en el tramo final, se queda como un capítulo sensible, pero solo de manera parcial. Pues ya ganamos. Y en el noveno puesto de episodios sentimentales está Cambia de Parecer, en específico su acto final que termina con la pacificación diamante y curación de las gemas corruptas. Y si bien todo eso se logró mediante un tremendo guionazo, no se puede ignorar que se utilizó el componente emocional como intento de herramienta clave, con Steven reuniéndose con su parte gema en un entrañable abrazo lleno de aceptación y esperanza, y con Blanco siendo derrotada al reflejar sus berrinches y arrebatos como una fibra sensible de su mentalidad. Y por último y más importante, la escena de sanación de las gemas en la tierra es una decente conclusión, que ocasiona lágrimas de alegría en Perla y compañía al ver su misión finalizada, dejando así una resolución satisfactoria que genera sentimientos felices para los que seguimos el camino de Steven desde el principio, sintiéndose como haber acabado de leer un lindo cuento, dejando una enseñanza amena y una leve añoranza. Pero como al final la historia continuó con la cinta y Future, lo emotivo de ese final original se queda diluido como para llegar más allá en este especial. Y en el puesto 8 del material tenemos a Las Descoloridas, capítulo que presenta al mencionado grupo que vivieron escondidas a causa del masivo prejuicio del Imperio, siendo una metáfora directa a las minorías o grupos vulnerables que hay en el mundo real, por lo que el episodio en sí tiene una premisa empática y sensible desde la mera entrada, que solo mejora aún más con la evolución de Lars en el mismo capítulo, quien forja más que nunca su relación con Steven al apoyarse entre ambos en medio del peligro inminente, lo que culmina con Lars arriesgándolo todo para así salvar tanto a Steven como a las defectuosas, lo que si bien consigue hacer fue a costa de su propia vida, acabando rendido en el suelo luego de destruir el último robonoide a quemarropa, dejando una escena desgarradora con Steven descubriendo que su amigo ya no tenía pulso en lo absoluto, para después llorar impotencia mientras lo acurrucaba entre sus brazos, todo en un plano súper dramático con las defectuosas mirando de cerca el desolador final de su salvador, siendo una escena muy dolorosa que para su suerte o desgracia dura solo unos segundos, ya que de milagro Lars empieza a revivir gracias a las lágrimas redentoras de Steven, siendo así un final feliz para el capítulo, aunque a cambio de cortar toda la tragedia de golpe. ¿No les afecta que me vaya? Intentábamos ser fuertes por ti. ¡Chicas!
Y en la séptima posición de dramones tenemos Al Futuro, capítulo final de Future y de la franquicia de Steven, al menos hasta el momento, cerrando el arco inicial del protagonista con un tono melodramático bastante suave pero constante, con Steven despidiéndose de las gems por separado solo para notar que todas están tranquilas por su partida, siendo Steven el único sensible al menos en comparación a ellas visualmente, para al final despedirse también de Connie y su padre, alejándose así en su auto mientras ve a su familia alejarse en el espejo, lo que lo obliga a retroceder de golpe solo para estallar en llanto frente a las gems, quienes a su vez también entran en lágrimas como todas unas magdalenas literales, quienes habían hecho las fuertes para así no arruinar el viaje de Steven con su efusiva emotividad. Todo en una conmovedora escena del grupo abrazándose y sincerándose sobre los nuevos rumbos que tomarán, y concluyendo con Steven alejándose de Ciudad Playa, mientras el resto de sus amigos random se despiden de él, dejando así un final bonito y enternecedor que, sin llegar a ser ultra dramático, sí que tiene el suficiente sentimiento como para merecer salir en esta lista. ¡Nunca pedí ser creada! Amatista. Amatista, sé que estás enojada, pero no soporto verlas a las dos hacerse daño. Y en el puesto 6 del repertorio encontramos a Fugitivos, capítulo que explora la faceta más personal de Amatista de manera cruda y literal, mostrándonos su origen como cuarzo terrestre y su guardería natal abandonada, donde Steven descubre parte del pasado Gema y sus motivaciones en el planeta Tierra, con Perla llegando al sitio para callar a Amatista ante Steven, solo para que ella se resienta con sus palabras y opta por revelarle al prota su nefasto origen como un parásito Gema, lo que la lleva a un combate contra Perla en donde Amatista se quiebra de manera emocional y completa, gritando a toda voz que no pidió nacer para después ocultarse en su hoyo, lamentando aún más su existencia. Pero al final el apoyo de Steven y en especial de Perla hicieron notar a Amatista que no es para nada un error como ella cree, y por el contrario es lo único bueno que surgió de allí a pesar de toda la oscuridad, terminando con un abrazo entre las gems más conflictivas que por primera vez tocaron fibras sensibles de manera directa, y con el grupo saliendo del sitio con optimismo luego de liberar parte del dolor que tenía Amatista, siendo no solo un gran capítulo de evolución, sino también uno de los más emocionales al tener una reflexión simple pero a la vez muy empática. Ahora voy a perderte y yo tengo la culpa. Ja, ja, te preocupas por mí. Y en la mitad del especial aparece un beso indirecto, que al igual que el puesto anterior, está centrado en Amatista en gran medida, con Steven contándole la historia triste a Connie de cómo ella se ocasiona una grieta por su imprudencia, lo que obligó a las gems a llevarla a la fuente de Rose para así curarla lo antes posible. Todo mientras Steven intenta sanarla con sus propias lágrimas, aunque le cuesta mucho hacerlo, por lo que Amatista empeora más y más a medida que el tiempo pasaba, con ello pasando de perder el habla a dejar de controlar su cuerpo al no poder estabilizarlo. Y para colmo el jardín está seco al tener enredaderas cubriéndolo todo, lo que obliga a Perla y a Garnet a intentar liberarlo, mientras Steven vigila a Amatista que empeora a cada segundo, al grado de finalmente hacerlo llorar de golpe al sentir que su amiga se iría en medio de sus manos. Y aunque al final su lágrima no sirvió, al final liberaron la fuente sanando hacia Amatista a último minuto, ocasionando a la vez un alivio en el grupo y haciendo llorar a Connie al escuchar toda la historia, aunque más que por el peligro de Amatista, lloró por el vacío de Steven sobre conocer a su madre al verla en la estatua de su fuente, reflejando así dos dramas separados pero a la vez esenciales durante ese tenso y emocional capítulo de inicio a fin. Me aman si ya ambos amo yo. Y en la medalla de cobre del top encontramos a Mr. Greg, capítulo que es un carrusel de emociones al ser un musical enfocado en Steven, Perla y Greg, con especial énfasis en estos dos, quienes tienen un acercamiento real por primera vez en sus vidas, ya que luego de ser invitada a Ciudad Imperio, Perla tiene una canción monólogo donde expresa todo su dolor y tragedia a medianoche, donde proyecta su herida de rechazo causada por Greg, quien se llevó a su amada Rose como lo más importante en su vida, dejándola así con un vacío indescriptible que mantuvo en silencio en gran medida hasta entonces, por lo que Steven, habiendo oído todo eso, juntó a su padre y Perla en una balada para que así se sinceren y externen sus pensamientos, con ambos finalmente haciendo las paces genuinas luego de empatizar sus almas de manera amena, mejorando rotundamente su relación al grado de poder bromear y sonreír sin el más mínimo rencor o dolor. Y cerrando el capítulo con ambos charlando felizmente, mientras Steven se duerme poco a poco, al tararear "Fue todo, no es así",
cerrando la trama de una manera poética al haber sinergia y progresión completas entre las acciones y conclusiones de los personajes. Todo lo que alguna vez hice, lo hice por ella. Y ahora no está. Pero yo sigo aquí. Yo creo que tú eres genial. Y en la medalla de bronce del especial aparece la funda de Rose, capítulo centrado en Perla y su evidente obsesión latente por ella, en especial luego de hallar la vaina perdida de su legendaria espada, lo cual la incita a llevar a Steven hacia la armería de Rose como muestra de su gran unión y confianza, solo para descubrir que Steven ya había ido allí gracias a Leon, y lo que es más, luego le revela que Leon también tenía la espada que pasó perdida por tantos años, lo que confunde y molesta a Perla al grado de ofender y minimizar a Steven como señal de rencor absoluto, para luego llevarse la mítica espada y huir de casa, por lo que Steven usa a Leon y va tras ella para tratar de arreglar las cosas. Lo que finalmente sucede al Perla proyectar un recuerdo holográfico entre Rose y ella de hace siglos, revelando que todos los ideales y luchas de ella son, o más bien eran, por y para Rose. Y ahora que se fue se siente desolada al perder la principal guía en su vida, siendo la primera vez que se habla ante Steven de una forma tan pura y directa. Y con él habiendo oído todo eso, solo la abraza desde atrás en señal de que siempre estará allí para ella, lo que hace a Perla llorar de forma incómoda al sentirse nuevamente valorada sin siquiera pedirlo. Y cerrando el episodio con ellos compartiendo un momento donde Steven le muestra una bandera de la rebelión y Perla cuenta historias sobre ese pasado distante, para después partir el león acompañados del amanecer a sus espaldas en completo silencio, siendo así un episodio muy introspectivo que muestra el dolor de la pérdida y la emotividad generada por una nueva esperanza. Steven, ambos no podemos existir. Y necesito que sepas que cada momento en que ames ser tú mismo, soy yo, amándote. Y en la medalla de plata del video encontramos a León 3, capítulo hecho especialmente para llorar debido a su trama inherentemente emotiva, iniciando con Steven descubriendo los almuerzos de Sadie que su madre le enviaba a diario, con ella obsequiándole uno a Steven al sentirse incómoda por ellos, descubriendo así el afecto de madre genuino a través del lunch creado por la señora Miller, para luego mirar el cuadro de Rose preguntándose cómo sería la comida que haría su madre, añorando así el haberla conocido para intentar conectar más con ella. Todo mientras León se pone muy cariñoso, en señal de la emotividad de Steven en el capítulo, lo que él valora muchísimo al sentir que lo ama de una forma incondicional y pura. Y si bien esto era cierto, también fue un truco para que entrara en su melena y descubriera la anecdótica cinta de Rose, la cual Steven no dudó en observar con ayuda de Sadie y su casetera, mostrando un breve video entrecortado de un joven Greg dando mensajes a su futuro hijo, para luego mostrarnos a detalle a Rose por primera vez en pantalla, hablando a cámara a manera de mensaje póstumo para su hijo no nacido algún día, mencionándole lo mucho que ama la tierra y el modo de vida allí, y diciéndole que pese a no poder existir junto a él, siempre estará a su lado cada que se ame y valore a sí mismo, para finalmente citar de manera simbólica que cuida a todos sus seres amados siempre, volviéndose una escena tan potente que hizo llorar incluso a Sadie, quien ni conocía a Rose en persona, y con Steven abrazando a León como el último gran recuerdo de su madre, quien lo ama mucho, pese a no estar de manera física. Que me recuerda tanto a Rose. Ella le ponía nombres tontos a todo. Era así de graciosa. Y como mención dramática del video tenemos a Voleibol, capítulo que ahonda el trasfondo de Perla Rosa de manera profunda y visceral, descubriendo que el motivo de la herida en su ojo no fue Blanco, sino Pink, quien la hirió gravemente en su época de berrinchuda, lo cual le ocasionó un trauma a Perla Rosa al grado de tener un estrés postraumático combinado con síndrome de Estocolmo, el cual termina siendo empatizado y comprendido por Perla principal, con ambas dándose un abrazo aliviando así su dolor mutuo, lo que termina en su sorpresiva fusión Mega Perla, que además de servirles para escapar, también les permite ver el panorama completo sobre sus sentimientos hacia Pink, con Perla Rosa o apodada Voleibol pudiendo lentamente sanar su dolor pasado mientras ve con optimismo su liberador futuro, siendo así un episodio cargado de secuelas y dolor, pero también de redención y aceptación que le permitió a ambas perlas poder mirar el futuro con ojos de alegría. I get it. I know you didn't want me to deal with your problems. But you're a part of me now. I have to deal with what you left behind. Y en la medalla de oro de capítulos sentimentales está Tormenta en la habitación, cuyo nombre le queda como anillo al dedo al ser un vaivén de emociones de inicio a fin,
ya que tiene como eje central al pobre Steven sufriendo una avalancha de sentimientos difíciles de asimilar, y siendo el catalizador la tardanza de la madre de Connie y la preocupación de esta última, que empezaba lo peor al no saber nada de ella por varias horas seguidas. Y luego de por fin ver a su madre sana y salva, siente un alivio tremendo para luego despedirse de Steven, quien tras ver esa conmovedora escena, siente un vacío tremendo al comparar su propia vida como reflejo, sintiendo una gran soledad que se intensifica aún más al estar solo en casa en medio de una tormenta turbulenta, lo que lo hizo reflexionar sobre su madre al ver su retrato principal, activando con ello su viejo cuarto, donde entra para intentar sentirse mejor. Y debido a la melancolía del momento, Steven crea una Rose de nubes para así intentar conocerla, logrando tener un primer encuentro visual entre madre e hijo, acompañado de secuencias entrañables, las cuales toman mucho peso al saber cómo indirectamente Steven anhelaba a su madre a través de toda la serie, lo que lo hace llorar de emoción al ser la primera vez que siente su amor de forma cercana, y su emoción fue tal que trató de tomarse una foto junto a ella, solo para descubrir amargamente que no había nadie al ser solo una recreación artificial, cayendo en una profunda decepción al sentirse más solo y miserable que al principio, para después culpar a la Rose de nubes por todas las cosas hecha por su madre real en vida, lo que genera una tormenta literal en el cuarto que acaba luego de que Steven acepta a su madre con honores y defectos, para terminar con un abrazo simbólico de ambos en medio de una lluvia que refleja la conclusión emocional, y con Steven saliendo del cuarto muy pensativo para luego postrarse en el mueble con mucha tristeza, la cual para su suerte se solventa al final con su padre y las Gems llegando para hacerle compañía, cerrando así el capítulo con una noble luz de esperanza en medio de la melancolía global que acompañó a Steven durante gran parte de ese capítulo súper emocional. Y bueno amigos, hasta aquí llegó el video. No olviden dejar su like y de activar la campanita para no perderse del siguiente contenido. También me gustaría saber cuál de todos los episodios mencionados es el más emocional en su opinión, o si hay algún otro que merecía salir en este top. Y sin más que decir, me despido y nos vemos en la siguiente ocasión. ¡Hasta la próxima!